Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine en Palabras. Yo soy Lu Guillén y en esta ocasión me gustaría hablar con ustedes de dos películas de superhéroes que siento que marcaron el 2025, tanto para Marvel como para DC. Son películas que fueron generando expectativas diferentes por el universo cinematográfico en el que están insertas. Por un lado vamos a hablar de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, una película que dio mucho que hablar por su probable participación, más bien ya más que comprobada, participación en Avengers Doomsday. Y por otro lado vamos a hablar de Superman de James Gunn, que dio justamente mucha conversación alrededor de cómo es que este director que pasó de Marvel, que pasó a dirigir Los Guardianes de la Galaxia, a dirigir Superman y cómo es que le iba a dar un toque diferente a este héroe tan emblemático y clásico de DC. Así que vamos a hablar de estas películas, de si realmente lograron cumplir con estas expectativas que traían, y lo vamos a hacer sin spoilers, solamente va a ser la reseña, así que pueden sentirse tranquilos si es que no las han visto, si es que todavía no se animan a verlas, para ver si así ya toman la decisión de prender su plataforma de streaming y ver cada una de estas. A mí realmente las dos me gustaron, es algo que puedo adelantar. Cada una me gustó por diferentes razones y es justamente lo que vamos a abordar en este capítulo. Vamos a empezar con Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que es una película que creo que tiene un guión bastante al grano. Desde el inicio te dejan muy claro cuál va a ser el problema a solucionar y durante toda la película se enfocan en resolver ese problema. Además, se agradece muchísimo que esto no sea nada más un reboot más de la historia, sino que simple y sencillamente te hacen como un repaso en la escena introductoria de cómo es que los Cuatro Fantásticos se volvieron los Cuatro Fantásticos. Te van poniendo como algunos éxitos que estuvieron salvando a la ciudad de X o Y amenaza, y a partir de ahí te van mostrando cómo es que estos personajes resuelven el tema de Galactus, ya como un grupo de superhéroes consolidado dentro de la ciudad. Y esto va a tener muchísima relación con cómo van a ir enfrentando los Cuatro Fantásticos el dilema que trae consigo el resolver todo el tema de Galactus. No va a ser un dilema que se resuelva simple y sencillamente desde el núcleo familiar, sino que la propia película te va mostrando cómo lo perciben los medios de comunicación, cómo es que se percibe incluso desde el tema de gobierno, cómo lo percibe el resto de la ciudadanía. Entonces te va mostrando como diferentes perspectivas de este mismo dilema y te involucra a ti como espectador para que tú también pienses en qué harías si estuvieras en el lugar de los Cuatro Fantásticos. Y esto me pareció muy interesante porque lo vincularon muy bien con el lado más humano de sus personajes, es decir, no se cerraron a resolver el problema con sus poderes, con su inteligencia, con cositas así, sino más desde la emoción. ¿Cómo es que resolver este dilema nos va a afectar como familia, como pareja, como parte de esta sociedad desde la emoción? Eso a mí me gustó muchísimo, y siento también que otro de los grandes logros de esta película fue que, a pesar de que hay un único problema a resolver, lograron que la película no se sintiera monótona por los brillantes momentos cómicos que lograron meter. Marvel siempre ha metido el humor en sus películas, lo trae desde sus orígenes en los cómics, pero ciertamente hay películas que lo logran mejor que otras, y siento que este es uno de esos casos de éxito porque
la propia familia, los propios actores, la propia producción de la película te permite meter esos momentos cómicos de una manera muy buena, o sea, cae muy bien el humor, no te rompe el ritmo de la película, sino que lo sientes muy orgánico y pues esto poco a poco te va permitiendo buscar este equilibrio entre la tensión que puede llegar a haber en toda la película por los temas que se van abordando y un poquito de alivio cómico. Ciertamente no es un guión muy complejo a diferencia de lo que vamos a ver después con Superman, porque los temas que aborda realmente no son muchísimos. Creo que el mayor tema que logran tocar es el tema de la paternidad, del miedo que llegan a tener los padres por la educación que le van a dar a sus hijos y por cómo es que su hijo pueda llegar a crecer dentro de cierto tipo de sociedad. Pero más allá de eso, pues realmente no hay mucho. Quizá también el tema que se presenta con el Heraldo de Galactus, que o sea, aquí también trae un tema muy humano, que es qué pasa cuando por salvar a unos cuantos sacrificas a muchos otros. Es un tema también bastante interesante y pues un tanto complejo. Entonces sí siento que no le dieron tantísimo peso a este tema, como que decidieron tocarlo en una que otra escena, pero se enfocaron más en resolver el problema mayor. Entonces realmente no se siente como un guión muy pesado, se siente muy, muy alivianado. Y eso también tiene que ver con el villano, ¿no? O sea, el villano ya nos lo veníamos venir desde los avances, ya sabíamos a qué íbamos, así que ya sabíamos más o menos qué esperar, porque también pues no es la primera vez que vemos a Silver Surfer y Galactus en una película de los Cuatro Fantásticos. De hecho, esto ya lo habíamos visto en otra historia, pero eso no implica que esto se siente como algo repetitivo. Al contrario, esto es una visión muy diferente de esta historia, porque ahonda un poquito más en otros problemas de lo que llegamos a ver en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Entonces es una película que realmente aprovechó el guión directo para abordar un poquito de otros temas referentes a sus personajes, que esto pues nos va a ayudar muchísimo a conectar con ellos, a conectar con la historia y pues a disfrutarla al máximo, ¿no? Obviamente, y este ya es una cuestión que trae Marvel desde hace muchísimo, de utilizar sus películas para vender otros proyectos. La escena post créditos de Los Cuatro Fantásticos tiene muchísima relación con Avengers Doomsday, así que ya vamos a ver cómo es que se va a relacionar esta historia con el siguiente macroproyecto de Marvel, pero pues bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y aquí viene otra cosa que me gustó mucho de esta película, que es que a pesar de que sí abordaron el tema del multiverso, de que sí reconocen que existen, no se centraron en él. Y esto, considerando las últimas historias de Marvel, se siente como una bocanada de aire fresco, porque te sales por completo de esta dinámica que traíamos de que todo tenía que ver con el multiverso y todo lo que hicieran los personajes era para salvar el multiverso o para afectar al multiverso. Entonces aquí eso prácticamente queda en un segundo plano, es decir, hay otros planetas, sí puede haber otras versiones de nosotros, pero no nos va a importar, nos vamos a concentrar en Galactus y eso de verdad se agradece muchísimo, muchísimo. Ahora, en el tema de actuaciones y producción, me gustó mucho que al no ser una película enfocada en acción, realmente la acción en esta película es mínima, se enfocaron muchísimo en esta parte visual de los trajes, de la escenografía, y que realmente te transmitiera todo esto a los años 60, que es cuando transcurre toda esta historia.
Creo yo que lo lograron. Evidentemente, pues hay un poco de CGI para lograr ciertos efectos especiales, para lograr cierto diseño de personajes, pero fuera de eso se siente como una película más eh, que no utiliza los efectos visuales para sostener toda su historia. Entonces es también algo muy padre ver esto porque te permite enfocarte en lo que realmente es importante, que es la ambientación en los años 60 y en el desarrollo de personajes que va habiendo con el transcurso del guión. De ahí, pues realmente siento que resalta mucho la química que hay entre Vanessa Kirby y Pedro Pascal como Sue Storm y Reed Richards. Creo que pues, es esta química la que principalmente te permite conectar con ellos, aunque siento que tal cual la química como una familia fantástica no existe tanto. O sea, como que estos 4 fantásticos se dividen en 2 parejas. Por un lado, pues esta de Pedro Pascal y Vanessa Kirby, que pues le van a abordar un poquito más la parte seria de la película, mientras que Joseph Quinn y Evan Boss McGrath se van a enfocar en sus personajes de Ben y John Storm respectivamente y van a añadir todo el carisma a esta historia, van a añadir los momentos cómicos, van a ser como este dúo caótico que de repente te hace reír cuando pues los otros hacen que te preocupes y te hagan pensar en otras cuestiones, ¿no? Entonces es un equilibrio bastante curioso el que lograron entre estos personajes, pero sí siento que está muy marcada esa distinción entre estas 2 parejas, como que no noté mucho que hubiera este intercambio de palabras entre los 4. De hecho, creo que hay muy pocos momentos en los que vemos interactuar a los 4. Normalmente hay 2 o 3 interactuando y el otro queda como de lado. Entonces es bastante curioso este equilibrio que lograron para sacarle jugo a todos sus actores y que realmente lo lograron para bien. Entonces, desde mi perspectiva, creo que Los 4 Fantásticos logró cumplir con su objetivo de no ser un reboot más y de presentar algo fresco sobre Los 4 Fantásticos, algo que pudieran ya vincular tal cual al UCM, y pues en ese sentido creo que lo lograron. Creo que estuvo bien el guión, lo que hicieron con el guión, los temas que abordaron en la película, pero pues ciertamente no se siente como la gran película de Marvel. Ahora vamos a pasar con Superman, que es una película que a mí me impactó por la complejidad que hay en su guión. A diferencia de Los 4 Fantásticos, aquí nos vamos a encontrar con que Superman no tiene que enfrentar solo a un villano o un único problema, sino que tiene muchísimos frentes que ir viendo, que ir recuperando, ¿no? Tanto en su lado como superhéroe, como Superman tal cual, como por el lado de Clark Kent. Entonces, esto también va a abrir las puertas a muchos momentos emotivos que va a ir presentando la película, a pesar de que, a diferencia de Los 4 Fantásticos, aquí hay muchísima acción. O sea, esta es una película de acción con uno que otro momento emotivo. Y esto realmente salta muchísimo a la vista porque justo por enfocarse en tener mucha acción, siento que descuidaron ciertas partes de la historia, ¿no? Como que de repente no quedaba muy claro el por qué había monstruos enormes atacando Metrópolis. O sea, como que de repente esa parte queda un poco ahí en el olvido y es como decía que hay monstruos y pues hay monstruos porque sí,
cuando pues por otro lado tenemos al gran villano clásico del némesis de Superman, que es Lex Luthor, y ahí a su vez está con esta subtrama de una guerra, ¿no? Entonces digamos que estos son los tres frentes para Superman, y por su lado Clark Kent pues tiene que resolver ciertas cuestiones con Lois Lane, pero también entra como en este conflicto interno de en qué punto deja de ser Clark para convertirse en Superman y en qué punto deja de ser Superman para ser solo Clark Kent. Es una película que va a abordar muchísimo este lado humano del superhéroe en este sentido, y eso es justamente lo que le da toda la emotividad a la película, porque todo el tiempo estás con este dilema interno que tiene el personaje, a la vez que pues no para de tratar de resolver las cosas, de pelear. Vemos una pelea tras otra, y es interesante porque también incluyeron a un equipo de héroes de soporte para Superman, que es The Justice Gang en lugar de The Justice League, lo cual pues también creo que va a tener relevancia con el multiverso que están haciendo ahí en DC a partir de Flash. Y pues es una trama más compleja, que aborda temas más complejos. O sea, con el simple hecho de que toda la película te estés preguntando qué implica realmente ser humano, ya con eso te da para muchísima conversación la película. Mucho exploramiento de sus personajes, tanto los héroes como los villanos, y pues eso es lo que hace que esta película se sienta un poco más oscura, como tiene que ser dentro del universo de DC. Y aquí es donde viene, creo yo, el principal problema de esta cinta, que es el humor. Esta película fue dirigida por James Gunn, el mismo de que dirigió Guardianes de la Galaxia, específicamente Guardianes de la Galaxia 3, que es una película que a mí me hizo llorar como ninguna otra película de Marvel logró hacer. Y que a pesar de eso, a pesar de toda la carga emocional que tiene esta película, logró equilibrarlo con escenas más cómicas, escenas de humor. Y yo esperaba ver un poco de ese equilibrio en esta película de Superman, pero no. Sí hay momentos de alivio cómico, pero esos momentos de alivio cómico llegan de una manera un poco atropellada, un poco cortante con la escena anterior. Entonces, mientras que estás todavía con la lagrimita por la escena que acabas de ver 2 segundos antes, de repente ya te tienen que estar riendo, y tú así como de, a ver, espérate, porque aparte es un humor un poquito forzado. O sea, realmente como que no se siente necesario dentro de la historia, y no se siente ese sentido orgánico que se llegó a sentir con los Cuatro Fantásticos. Aquí pues fue más bien una cuestión de pues vamos a meter este momento de alivio cómico porque sí, y eso se siente bastante forzado, bastante forzado. Entonces siento que al buscar estos momentos cómicos como que dejas de lado el tono serio que habías estado manejando durante el 90% de tu película, y sí llega a arruinar un poquito el ritmo del guión, ¿no? Como que estás súper metido en este conflicto entre Superman y Lex, y de repente ya te tienes que estar riendo y te tienes que estar metiendo como a otros temas, ¿no? Que realmente pues sí tienen que ver con la trama principal, pero pues al final te obligan a dejar esa trama principal a un lado para enfocarte en otros. Y justamente esta parte de una pelea tras otra pues nos lleva a la parte de la producción, ¿no? Es una película con mucho efecto especial, con mucho CGI, pero no siempre está bien logrado. Hay peleas que se ven muy bien dentro de la película, que se ven muy naturales,
y hay otras que dices, ¿qué es esto? O sea, se ve muy falso. Entonces, pues ese problema ya lo traía DC desde hace muchísimas películas, desde varios proyectos atrás, y se me hace un poco triste que lo estén cargando todavía para este 2025, ¿no? Que era cuando se estrenó la película. Y pues ya veremos cómo lo resuelven para futuros proyectos, porque claro, este Superman trae consigo a su prima Supergirl, así que pues ya hay un proyecto en puerta para ver a este personaje en solitario, y vamos a ver cómo es que resuelven este asunto de los efectos y sobre todo el tema de buscar el equilibrio entre lo oscuro y lo cómico. Por otro lado, también el guión pues no está tan enfocado en hacer otro reboot de Superman. Aquí igual ya te presentan un Superman ya asentado en Metrópolis, un Superman que ya es un símbolo de esperanza en muchos lugares, no solo en Metrópolis, sino también en otros lugares del mundo. Y pues es una figura a la que recurre la gente como un símbolo de esperanza, de fe, de protección, de justicia. Entonces ya es un Superman más que asentado, y un Clark Kent que claramente ya tiene una relación formal con Lois Lane, así que no estamos viendo los inicios nuevamente de este superhéroe, sino que ya estamos viendo algo más consolidado. Sí, ciertamente la película de repente te mete uno que otro flashback para que recuerdes de dónde viene Superman, pero ya es incluso desde otra perspectiva, o sea, ya no es la clásica historia que nosotros no sabíamos, este es un poquito diferente. Y eso también se siente como algo bastante fresco dentro del universo de DC, porque ya cuántas películas de Superman hemos tenido a lo largo de todos estos años, desde aquella primera película con Christopher Reeve en 1978. Desde ese entonces pues hemos visto muchas versiones de Superman, hemos visto a muchos actores ponerse este traje. Pero creo que en este caso específico, el hecho de haber elegido a David Corenswet como este nuevo Superman le dio también bastante humanidad al personaje. Todo el guión, como ya había mencionado, está enfocado en este dilema de no por ser superhéroe significa que seas perfecto, porque al final tienes un lado humano que te va a hacer tomar decisiones que pues no todo el mundo va a aplaudir, a diferencia de otros actos heroicos que has cometido, ¿no? Entonces, creo que este personaje que encarna David, la verdad a mí me gustó muchísimo. Es un Superman muy diferente a los otros que hemos visto, y también esta química que tiene con Nicholas Hoult, que de verdad tiene una actuación impresionante. Como Lex Luthor te hace odiar al personaje en cada segundo. Es impresionante, ¿no? Estas pocas escenas en las que estos dos logran intercambiar diálogo se sienten muy naturales, cada uno desde su trinchera, cada uno con sus características de personaje. Vaya, estás viendo dos polos opuestos completamente colapsando ahí en una escena, ¿no? Entonces es muy buena esta química que hay entre ellos dos. Las actuaciones de cada quien son muy buenas. A mí sobre todo me gustó la de Nicholas Hoult. Y pues finalmente esta parte de cómo algo que ha sido un clásico dentro del mundo de los superhéroes puede pasar a ser algo más contemporáneo, ¿no? Hay una parte en la que están hablando Clark y Lois sobre música, y eso, o sea, no es música de quién sabe cuándo, o sea, es música muy actual. Es un Superman muy para estas generaciones nuevas, para estas generaciones actuales.
y realmente se siente como un toque moderno para este clásico del cine de superhéroes. Entonces realmente es una película que se disfruta muchísimo, es una película que no se siente repetitiva, considerando la gran cantidad de películas de Superman que hay. Es un Superman que se siente bastante diferente, bastante nuevo, bastante fresco y con una historia que no te cansas de ver, porque a pesar de que no está del todo bien lograda por la cantidad de cositas que le metieron y los terribles efectos visuales en una que otra escena, la verdad es que la terminas disfrutando, terminas conectando con el personaje, te terminas sintiendo identificado, y todas estas escenas emotivas que te llevan hasta el punto de la lágrima realmente le suman muchísimo a una película de superhéroes. En conclusión, creo que ambas películas son bastante buenas, a mí me gustaron mucho ambas. Me gustó un poco más el cómo fue lograda Los Cuatro Fantásticos, aunque en cuestión de complejidad de historia me gustó más Superman. Entonces, pues cada una tiene sus pros y sus contras, cada una tiene puntos fuertes y puntos débiles, y es cuestión de que ustedes las vean para que decidan cuál de estas dos grandes figuras dentro del cine superhéroe les gustó más. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por escucharme durante casi media hora, y espero que estas reseñas les hayan servido de algo. Nos vemos en el siguiente episodio de Cine en Palabras, en el que vamos a contar con la presencia de una de esas nuevas voces que se van a estar incorporando a este proyecto. Esto fue Cine en Palabras, nos vemos a la siguiente. Adiós.